Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. El día de hoy hablaremos del método de Runge-Kutta, el cual tiene como ideas generales un conjunto de métodos genéricos iterativos de resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, con el siguiente aspecto: con y' igual a la función de y, t, en donde t será una variable independiente o también la ocuparemos como x, en muchos casos de nuestro ejemplo, y como variable dependiente. Con esto se nos van a proporcionar valores de valor inicial, así como también un h, que h es el tamaño de paso. Mientras más pequeño sea el h en el método, mayor precisión tendrá este. Junto a esto, evaluaremos un x sub 0 en la función y, que tendrá como resultado una igualdad de y sub 0, y también evaluaremos un x final en la función y para obtener un y final, el cual será la solución de la ecuación diferencial. Su fórmula inicial de lo que deriva las ecuaciones es y sub n más 1 igual a y sub n más la integral desde t sub n hasta t sub n más 1 en la función y, t. De acuerdo con el tipo de regla que se use para la integral, son los métodos de segundo, tercer y cuarto orden, así obteniendo un k sub 1, k sub 2, k sub 3 y k sub 4 en cada caso. Es uno de los métodos más empleados ya que obtiene una gran aproximación, siendo este método equivalente al de Euler con Gauss. Para comenzar, veremos el método de Runge-Kutta de segundo grado. En resumen, estos métodos tratan de obtener mayor precisión, la cual ocasiona que los errores de redondeo decrezcan más rápido al reducir el h. Este método nos ayudará a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y se obtiene aplicando la regla del trapecio, que sirve para calcular aproximaciones numéricas de integrales definidas. Los problemas serán de valor inicial, es decir, se nos proporcionará un valor inicial de y sub n y t sub n. Para resolver estos problemas se utilizan las siguientes ecuaciones: k sub 1, k sub 2 y sub n más 1, que son la forma canónica de este método y su respectivo orden. K sub 1 es la primera variante que se debe calcular y proviene de Euler. K sub 2 es la segunda variante que se va a calcular utilizando el argumento de K sub 1, por lo que esta se debe calcular muy bien para no cometer errores en el desarrollo. Y sub n y t sub n corresponden a los valores entregados por la ecuación diferencial ordinaria. A continuación veremos un ejemplo. Ya, ahora vamos a mostrar un ejemplo que es aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria para t en el intervalo 1,1.5 utilizando un tamaño de paso h que es igual a 0,1. Nuestro x vector punto nos representa nuestra función. Nuestra función es un conjunto de funciones que sería x sub 1 más 2x sub 2, 3t por x sub 2 menos seno de x sub 1 más t al cuadrado. Nuestro x sub 0 es igual a 1 y 2. Aplicando las fórmulas generales, calculamos primero nuestro k1, que lo calculamos con x sub 0, calculamos x sub 1, y en la próxima iteración con x sub 1 calculamos x sub 2. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas veces tengamos que iterar. Tenemos nuestra función, nuestro conjunto de funciones. Entonces, para calcular k1 es la siguiente fórmula que podemos ver aquí, apreciar aquí. Y tenemos nuestros valores que nos dieron iniciales, que nos dieron al comienzo del ejercicio. Y lo único que nos queda es sustituir solamente los valores en la ecuación. Primero sustituimos este h, que sabemos que es 0,1. Después sustituimos x sub 1 y 2x sub 2 lo sustituimos acá. Y después el t, el x sub 2, el x sub 1 y el t al cuadrado. Y ya que lo tenemos todo sustituido, nuestro resultado es 0,5 y 0,616. Ya que tenemos K1, podemos calcular K2. Tenemos que dejar en claro que si calculamos más nuestro K1, nuestro K2 se va a ver, no va a tener un cálculo exacto, obviamente, y todo el ejercicio queda erróneo y no va a haber una aproximación certera.
Y para calcular nuestro K sub 2 es también solamente reemplazar, pero para que esto se nos haga más fácil, podemos calcular estos términos antes y después lo expresamos todos juntos. Entonces, como dice aquí, primero podemos calcular los argumentos dentro del paréntesis para que sea menos complejo. Calculamos TI más H, que es igual a 1 más 0,1, que este sería nuestro H, y esto no sería nuestro T, y nuestro nuevo TI más H sería 1,1, que este sería nuestro nuevo T. Después para x1 más k1, como sabemos que x1 es 1 y 2, y nuestro k1, el k que calculamos anteriormente, que es este, lo sustituimos y lo sumamos. Y este sería nuestro x1 va x sub i más k1. Ahora sustituimos en la expresión original que de nuestro k2, que es esta de acá, y solamente resolvemos. Y nuestro K2 sería estos valores, 0.673 y 0.885. Ahora calculamos X1. Para calcular X1 solamente también sustituimos nuestro K1 y nuestro K2. Y al sustituir los argumentos nos daría de esta manera. Y resolviendo todo esto, nuestro resultado de la primera iteración serían esto. Y este sería nuestro X sub 1. Y el resultado de x1, ya como sabemos que esto corresponde a la primera iteración, pero el ejercicio nos pedía con una aproximación de t 1,1.5. Entonces nuestra t de la primera iteración nos quedó que era t igual a 1.1. Entonces de esta manera se debe seguir iterando hasta llegar a nuestra aproximación correspondiente. Entonces, ¿cuántas iteraciones nos quedarían? Nos quedarían 4 iteraciones hasta que t sea 1.5. Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Para poder resolver algún cálculo numérico mediante el método de Runge-Kutta de tercer orden, se utiliza la siguiente ecuación conocida por ser la forma canónica de este método y su respectivo orden. Aquí vemos las 4 principales ecuaciones a resolver, que es K1, K2 y K3, y nuestra ecuación general, que es el I sub n más 1. Continuando, la ecuación K1 es la primera variante que se debe calcular, donde tenemos que es la representación de un núcleo. El valor de esta también es relevante a la hora de calcular K2 y K3, por lo que se debe reemplazar de forma correcta. Aquí vemos K1, que la ecuación se forma con h por la función de I sub n, t sub n. I sub n y t sub n corresponden a los valores entregados por la ecuación diferencial principal. También vemos nuestra ecuación K2, que es el caso donde se utiliza el valor K1. Por consiguiente, si el resultado del primer cálculo se encuentra incorrecto, este también lo será. Lo cual nuestra ecuación K2 está compuesta por un h por I sub n más un medio por K1, t sub n más h medio. Nuestro K3, en este caso también se utiliza nuestro K1 y K2. Por consiguiente, si el resultado del primer cálculo se encuentra incorrecto, este también lo será, donde se compone por un h, paréntesis, por la función de I sub n menos K1 más 2 por K2, t sub n más h. También, como también visto el K2, tenemos el I sub n y un t sub n que corresponde a los valores entregados por la ecuación diferencial principal, como dicho anteriormente. Aquí en este caso tenemos también nuestra ecuación general principal, que corresponde a la ecuación canónica del tercer orden, que está compuesta por I sub n más 1 es igual a I sub n más 1 partido en 6 por K1 más 4K2 más K3. Continuando, mi compañero Sebastián dará un ejemplo.
Bueno, el ejemplo para el método de Runge-Kutta de tercer orden sería el siguiente. Aproxima la solución de la ecuación diferencial y' menos 2xy es igual a x, considerando y de 0,5 es igual a 1. Empleando Runge-Kutta de tercer orden, tome h es igual a 0,1, el intervalo 0,5 hasta el 0,9. Para empezar, tenemos que ordenar la ecuación de diferencial, dejando y' en un lado y las demás variables en otro, para que quede en forma de una función y que se pueda utilizar este método. Y a continuación tenemos que empezar a sacar el valor de K1, el cual es h por la función de y, la función y, tn. K1 sería 0,1, paréntesis 0,5 más el doble de 0,5 por 1. Y eso daría como resultado 0,15. Ahora nos tocaría resolver el K2, que si bien es la ecuación que explicó anteriormente mi compañero, la voy a decir nuevamente. Es h por la función de i sub n más un medio K1 y t sub n más h medios. Entonces quedaría como 0,1, paréntesis 0,5 más un medio de 0,1 más 2 por 0,5 más un medio 0,1 por 1 más un medio 0,15, que sería el K1. Y eso daría como resultado 0,173. Y finalmente tenemos que reemplazar los valores de K1 y K2 en K3. Y nos daría como resultado 0,1, que corresponde al h, la función de i sub n menos K1, que sería 0,5 más 0,1, más 2 por 0,5 más 0,1 por 1 menos 0,15, que sería el K1, más 2 por 0,173, que sería el K2. Y eso nos daría como resultado 0,204. Y a continuación reemplazaremos esos valores en la ecuación canónica. Y nos daría 1, que es nuestro valor inicial, más un sexto por K1, que es 0,15, más 4 veces K2, que es 0,173, más 0,204, y nos daría un total de 1,174. Entonces, nuestro I sub 1 sería 1,174 y nuestro X sub 1 sería 0,6. Después tenemos que hacer el mismo proceso hasta llegar al final del intervalo, en donde se va sumando cada vez el h hasta llegar a 0,9. Y a continuación le mostramos el valor de 0,7 junto con los valores entregados anteriormente. Después, con estos valores le mostraremos el valor, calcularemos el valor de 0,8 y se mostrará a continuación. Y finalmente, tenemos que, con estos valores, vamos a llegar al final de nuestra ecuación, el cual sería 0,9. Y nuestra aproximación final de i nos va a dar 2,2. Y ese sería el resultado final del cálculo mediante Runge-Kutta de la ecuación diferencial dada. Luego de haber podido mirar, visualizar y aprender lo que era el método de Runge-Kutta de segundo orden y de tercer orden, ahora iremos al método de Runge-Kutta de cuarto orden. ¿Ya? Pudimos ver que en el método, cuando aplicábamos el tercer orden, la función se evaluaba 3 veces. Se evaluaba 3 veces en esta función y al igual que en el segundo orden se evaluaba 2 veces. Por lo tanto, en el método de Runge-Kutta de cuarto orden también se va a evaluar, pero como es de cuarto orden se va a evaluar 4 veces. Al ser evaluado 4 veces vamos a necesitar otro parámetro, un parámetro que lo vamos a llamar K sub 4. Este parámetro nos va a ayudar a poder tener una precisión, a poder tener una mayor precisión en la aproximación a la cual nosotros queremos llegar. ¿Ya? Para este método
vamos a basarnos en dos principios. Voy a avanzar, ahí sí. Tenemos el primero, que es con la integración de la regla de 1/3 de Simpson. ¿Ya? Este método, o sea, se llega a esa fórmula que nosotros podemos mirar acá, que voy a marcar con el puntero láser, debido a la integración de la ecuación principal dada al principio de la exposición, con la que nosotros integramos con la regla de 1/3 de Simpson. ¿Ya? Esta ecuación nosotros la utilizamos para poder sacar el Runge-Kutta de cuarto orden. En este método nosotros vamos a tener un I sub n, ¿ya? Vamos a tener un K, un H y un T sub n. Estas condiciones o estos valores o estos parámetros deben ser algunos dados. Como por ejemplo en el caso de I sub n y de T sub n, estos parámetros o estos valores son condiciones iniciales que deben ser dadas en el enunciado, o deberían ser dadas en el enunciado. Además de eso tenemos el H. El H viene siendo el tamaño de paso que va a tener nuestra ecuación. Y por último nuestro K. ¿Cómo obtenemos esos K? Eso lo vamos a ver ahora. La ecuación consta de lo siguiente. Dice I sub n más 1 es igual a I sub n, que es la condición inicial, más 1/6 por K1 por 2 por K2, más 2 por K sub 3 finalmente, y más K sub 4 por H, que recordemos que el H es el tamaño de paso. El K1 principalmente viene de la ecuación de Euler, ¿ya? Donde nosotros obtenemos I sub n y T sub n. Una aclaración cortita que podemos hacer acá, quizás en otros libros, que aparecen en otras partes, es que estos aparecen cambiados. Aparece primero el T sub n y luego el I sub n. Este T sub n representa la coordenada x, y este I sub n viene representando la coordenada y. Por lo tanto, necesitamos tener el K sub 1 para nosotros poder hacer las demás K. Para hacer el K sub 2, vamos a evaluar la función en I sub n más K sub 1 partido en 2, eso es la coordenada y T sub n más H partido en 2 es la coordenada x. Cabe mencionar algo muy importante. Otra cosa o otra regla que nosotros nos debiesen dar, o otro valor que nos debiesen dar, es la función en la cual nosotros debemos evaluar. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo un recordatorio antes de pasar a K sub 3, ¿qué cosas nos deberían dar? Como por ejemplo las condiciones iniciales. I sub n, T sub n, H, que viene siendo el paso, y en este caso la función a la cual nosotros debemos evaluar, y un valor aproximado al cual nosotros debiésemos llegar, o deberíamos llegar. Para sacar el K sub 3 es muy parecido al K sub 2. La función la evaluamos en I sub n más K sub 2 partido en 2, esa es la coordenada y T sub n más H partido en 2 es la coordenada x. Finalmente, como mencionamos al principio, al ser el método de Runge-Kutta de cuarto orden, vamos a necesitar un cuarto parámetro. Este cuarto parámetro lo definimos como K sub 4. Este K sub 4 viene siendo dado como aparece aquí en la pantalla, que es la función evaluada en I sub n, que es nuestra condición inicial, más K sub 3 en la coordenada y T sub n más H en la coordenada x. ¿Ya? Este es el primer método que se basa en la integración con la regla de 1/3 de Simpson. Siguiendo con el segundo método, que está basado en la integración de la regla de 3 octavos de Simpson, nos arroja esta fórmula, esta ecuación. Esta ecuación se parece mucho a la anterior, con la diferencia de que tiene 1/8 y dentro de los parámetros de los K tenemos un 3 y un 3. Por lo tanto, la ecuación, la fórmula nos quedaría I sub n más 1 es igual a I sub n más 1/8 por K sub 1 más 3 por K sub 2 más 3 por K sub 3 más K sub 4 por todo eso por H. ¿Ya? Recordemos nuevamente, ¿qué cosas nos deberían dar como condiciones iniciales? El I sub n
el t sub n, nos deberían dar un h, nos deberían dar una función en la cual nosotros vamos a evaluar y nos deberían dar un valor aproximado al cual queremos llegar. Volvemos a recordar aquí que el K sub 1 viene del método de Euler, ¿ya? Y para sacar el K sub 2 necesitamos del K sub 1. En este caso nos queda de la siguiente forma. F, la función, evaluada en I sub n más K sub 1 partido en 3, en la coordenada I, y T sub n más H partido en 3. Ya recordad que el H es el tamaño de paso. K sub 3 es la función evaluada en I sub n más K sub 1 partido en 3 más K sub 2 partido en 3 en la coordenada I. Y tenemos T sub n más 2 por H partido en 3. Al igual que en el método anterior, como estamos hablando de un cuarto orden, vamos a necesitar nuestro cuarto parámetro, que vendría siendo K sub 4. Y este K sub 4 es la función evaluada en la condición inicial, que es I sub n más K sub 1 menos K sub 2 más K sub 3. Todo esto en la coordenada I y T sub n más H. ¿Ya? Por lo tanto, este cuarto método, o sea, este método de Runge-Kutta de cuarto orden, nos ayuda a ser más precisos en la aproximación o en la precisión de la cual nosotros queremos llegar. Estas dos fórmulas que nosotros acabamos de visualizar y acabamos de ver, para que sea de un entendimiento o que sea más fácil de comprender, lo vamos a poder analizar en un ejemplo que van a ser mis compañeros de grupo. Existe una diferencia entre las fórmulas mencionadas anteriormente por mi compañero. Entre la fórmula 9.3.17 y la fórmula 9.3.18 existen diferencias aparentes, como los coeficientes constantes que se multiplican en la ecuación de I sub n más 1, y existe una diferencia más profunda, que tiene que ver con la integración con la regla de 1/3 y 3/8 de Simpson. En el caso de la fórmula 9.3.17, como se integra con la regla 1/3 de Simpson, se puede considerar que esta fórmula es menos precisa. Y por consiguiente, la fórmula que se integra por la regla de 3/8 de Simpson se puede considerar una fórmula más precisa, ya que esa integración con 3/8 de Simpson se considera más precisa. Hay una ligera diferencia entre la notación de la bibliografía recomendada y la presentada en estas diapositivas. Es una notación meramente opcional y que lo que busca es contribuir a que no sea tan difícil calcular los K. En el libro, para calcular cada K, tenemos que H siempre está multiplicando la función, en el K1, en el K2, en el K3, en el K4, y la fórmula general para llegar al valor de I sub n más 1 simplemente reemplaza los K. Bueno, nosotros, para mayor comodidad, decidimos factorizar este K y aplicarlo a la fórmula de I sub n más 1. Así, para calcular cada K, simplemente se tiene la función con sus respectivas evaluaciones, en I sub n, T sub n, en K2 con su ajuste de I, su ajuste de T, o X, que se puede llamar también, en el K3 con sus ajustes, en el K4 con sus ajustes. Es meramente por comodidad y para mayor comprensión. Como forma de llegar a concretar todo lo mencionado anteriormente sobre el método de cuarto orden de Runge-Kutta, vamos a desarrollar el ejemplo 9.7. Como hemos mencionado en otras ocasiones, cuando nos piden desarrollar cuando nos proponen un ejercicio, a nosotros nos entregarán un valor el que queremos aproximar. Nos entregarán la función, los valores iniciales, el h, y obviamente repitiendo el valor al que queremos aproximarnos. En este caso, la función, como mencionamos al inicio, es de la forma y' igual una función que depende de i o de t. En este caso, solo depende de i.
tenemos el valor inicial y la función y evaluada en 0 igual 1, un paso h, y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros partimos de un t o de un x sub 0 igual a 0 y queremos llegar a un x igual a 1. ¿De qué manera queremos llegar desde 0 a 1? Mediante un paso h, que en este caso es 1. Si el h fuera 0,1, esto significaría que necesitaríamos iterar más de una vez para llegar de 0 a 1. Entonces, como repitiendo, la función y, t es y', vendría siendo esta. Los valores iniciales vendrían siendo y sub 0 igual 1 y t sub 0 o x sub 0 llamado en otras ocasiones igual a 0 y el paso 1. Ya. Siguiendo con la explicación de mi compañera, vamos a realizar el ejemplo 9.7 con el método de Runge-Kutta de cuarto orden, calculando el i sub 1 de la siguiente ecuación. I sub i' es igual a menos 1 partido en 1 más i cuadrado. Con i sub 0 es igual a 1, con t sub 0 es igual a 0 y con h paso 1. Aquí, como vemos a continuación, tenemos que sacar los 4K mencionados anteriormente en la fórmula. El primer K se saca por el h por la función evaluada en i sub 0 y t sub 0. En este ejercicio, el no tener un t se considera como 0 y tenemos solamente que reemplazar el i sub 0, que en este caso es 1. Entonces, reemplazamos en la función anterior, que es menos 1 partido en 1 más i cuadrado, y el i sub 0 es 1, entonces me quedaría 1 al cuadrado más 1 partido en menos 1 partido en eso, lo cual nos da menos 1 medio o menos 0,5. Lo mismo hacemos con el k sub 2, reemplazando en la función el i sub 0 más k1 partido en 2, lo cual vemos a continuación que está menos 1 partido en 1 más 1 más el 0,5, que era el k1 anterior, partido en 2, y eso al cuadrado, lo cual el k2 nos dio una solución de menos 0,64. El k sub 3, siguiendo el mismo paso anterior de la fórmula, reemplazamos el i sub 0 más k2 partido en 2, lo cual nos da menos 0,6838. Lo mismo seguimos haciendo con el k sub 4. Reemplazamos en la función el i sub 0 más k3, en la parte donde decía i al cuadrado de la función, lo cual nos da un k4 es igual a 0,9091. Ahora reemplazamos todos estos datos en la fórmula general, que es i sub 1 es igual a i sub 0 más 1/6 de k1 más 2k2 más 2k3 más k4, lo cual nos da un resultado de 0,3238, el cual corresponde al valor de i en 1 y función de 1. Y a continuación muestro una foto del ejemplo 9.7 realizado en Excel, el cual mostramos la fórmula anterior y tenemos que designar un valor x sub 0, un valor y sub 0 y el valor h, para luego hacer cada función de cada k, el cual aparece en la tablita aquí en plomo con azul, y con la función nos da el valor de cada uno, menos 0,5, menos 0,64, menos 0,6838 y el menos 0,91, para el cual al final de la parte derecha, reemplazar todo esto en la fórmula general, el cual nos da un i sub 1 igual a 0,32388, que es muy cercano o incluso similar a lo que nos dio en el ejercicio anterior.